física muchos aspectos son bastante intrincados. Hablar de mecánica cuántica, de la relatividad, pero hay cosas que se manifiestan en la física de manera muy interesante. Eso es lo que se llama la aurora boreal. Desgraciadamente no podemos usar este espectáculo que sí lo pueden hacer los que viven en países nórdicos, digamos. Todos los países cerca de los polos pueden ver este espectáculo, que básicamente, y tiene que ver lógicamente con el comportamiento magnético que tiene la Tierra. La Tierra tiene un campo gravitatorio que hay que confundirlo con el campo magnético de la Tierra. Inclusive, digamos, hay una parte de la atmósfera que es conocido como la magnetosfera, que son las líneas de fuerza que genera la Tierra en el espacio. Y eso tiene una importancia interesante porque el Sol debe ser tiene una actividad, y una actividad de ellas son las famosas manchas solares y también lo que se llama los vientos solares. El viento solar nada más es una expulsión de una serie de partículas, y la mayoría de ellas cargadas, o sea, son electrones los que van saliendo. Entonces, debido a que acá hay un campo magnético que tiene un polo norte, un polo sur magnético, y viendo que las partículas electrónicas son cargadas, estas son llevadas hacia los polos, justamente por esto llamado la magnetosfera. Entonces, cuando estos electrones son llevados, dirigidos hacia los polos, lógicamente hay un momento que cuando van a llegar a la Tierra antes, chocan estas partículas con la atmósfera terrestre y generan esta dispersión de la luz que se conoce en el nombre como la aurora boreal, que es un juego de luces, digamos, debido a estos impactos que hay respecto al aire con estos elementos. En industria se usa mucho también todos los campos magnéticos con los que se quieren trasladar metales, lo que es magnetizar algún equipo especial, y lógicamente elementos como la chatarra, como el hierro, también pueden verse. Hemos visto algunos efectos magnéticos, la levitación magnética, por ejemplo, que se da cuando algunos cuerpos están muy fríos. Cuando están muy fríos, entonces genera un ordenamiento tal, una corriente interna tal, que genera campos de Lenz, o sea, que se contrapone, y esto puede generar la levitación magnética que se ve en un momento. Ahora ven ustedes en una imagen de una esfera, se ven pequeños cuerpos flotando o levitando también, o sea que esto es una levitación magnética. Ven acá saliendo vapores porque probablemente es nitrógeno o helio, y ahí estamos viendo flotar, realmente levitar cuerpos diamagnéticos, debido a que estos campos que se están generando son altísimos. Ahora estamos hablando de 10 teslas, de 15 teslas, de 30 teslas. Es así que pueden magnetizar pequeños cuerpos, inclusive diamagnéticos. En la naturaleza hay cuerpos que tienen este comportamiento magnético, como por ejemplo algunos tipos de óxido de fierro, conocido como la magnetita. En ciertos lugares estas sustancias son minerales y ya de por sí tienen un comportamiento magnético parecido a un imán. Son minerales que tienen diferentes formas, pero generalmente en las partes angulosas es donde se tiene la mayor concentración de la fuerza magnética. Hemos hablado del campo magnético de la Tierra. Actualmente no se sabe de dónde viene el campo magnético de la Tierra, ¿no? Muchos hablan de que hay un núcleo de hierro en la parte central, etc. Pero efectivamente hay un campo magnético. Siempre repito, no confundir el campo magnético con el campo gravitatorio. El campo gravitatorio es intensísimo, tan intenso que nos mantiene pegados acá. No salimos disparados, digamos, ¿no? Nos tiene unidos a la Tierra. El campo magnético, a lo sumo, puede mover la aguja de una brújula, ¿no? Ese campo magnético existe, hay unas líneas de fuerza. Estamos hablando en términos de unidades de alrededor de un Gauss, ¿no?
O sea que dependiendo del lugar geográfico, más o menos, ¿no? De 0,5 y de 0,7. Te permite un poco más de chico, no hagas el globito que eso es mejor. ¿Ya? Ok. Entonces, se genera líneas de fuerza en campo magnético, y para tener más o menos la ubicación, porque uno no tiene idea del Gauss, entonces, por ejemplo, esos imancitos que uno pega en la refrigeradora, estamos hablando de 5 Gauss. 5 Gauss. ¿Okay? Los equipos de resonancia magnética se miden en Tesla. Un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Hay equipos de muy bajo campo, 0,2, 0,3 Tesla. Los más comunes son de 0,5, de 1, de 1,5. Y en los últimos años los equipos ya se están comprando, ya que en el Perú ya existen equipos de 3 Tesla para uso clínico. Estamos hablando de equipos de 30.000 Gauss, ¿no? O sea que estos equipos tienen la intensidad de campo magnético 30.000 veces más grande que el campo magnético de la Tierra. ¿Muy bien? Ahora la idea es de dónde viene cuál es el fundamento del campo magnético, ¿no? O sea, de dónde viene esa propiedad, porque efectivamente uno ve un imán, un metal, pero no todos los metales tienen el mismo comportamiento. Entonces yo cuando era niño, que me regalaron un carrito, antes no había control remoto, esa cosa. Después el carrito hacía un 8. Un 8. Yo le ponía puentes, caminos, pero todo tenía que ver con el 8 nada más. Y es interesante porque tenía unos foquitos atrás que cuando yo una curva del lado derecho se prendía la luz y se apagaba. Pucha, pero yo quería saber, probablemente un niño, quería saber qué cosa, o sea, qué había dentro del famoso carro. O sea, que lo desarmé el pobre carrito. Y al final fue una decepción porque o sea, no sé qué esperaba encontrar un mecanismo, ¿no? Pero finalmente me encontré con un pedazo de fierro y un hilo de cobre que le da la vuelta, nada más. Sí, está bueno. Eso es todo. ¿No? Que era el motor eléctrico. Pero luego le saqué el hilo de cobre y después me di cuenta que se pegaban algunos metales. Entonces ya empecé a jugar con eso. Pero finalmente, ¿qué cosa es la propiedad magnética? ¿Por qué una madera no se comporta así? ¿Por qué algunos metales? Muy bien. Básicamente es el ordenamiento de las moléculas de ese cuerpo. ¿Okay? O sea, en los cuerpos diamagnéticos, o sea que no tienen esas propiedades, normalmente están desordenados. O sea, los polos norte y polos sur de sus moléculas no están ordenadas, están distribuidas de manera aleatoria. De tal suerte que, si bien es cierto que las moléculas en sí tienen comportamiento magnético, estas se anulan y desde el punto de vista neto no lo tienen. Entonces, pero si yo de alguna manera puedo ordenar estas moléculas, ¿no es cierto? Las puedo ordenar de algún modo, entonces yo puedo darle esa propiedad magnética. Fíjense, un pedazo de madera, si yo lo pudiera ordenar sus moléculas, o sea, si de alguna manera física yo pudiera ordenar esas moléculas, una madera se convertiría en un imán, ¿cierto? Muy bien. Acuérdense que a pesar de que el tejido biológico es diamagnético, nosotros tenemos propiedades magnéticas también, por eso es posible hacer las famosas imágenes de resonancia magnética. Algo de eso vamos a ver hoy día, como siempre viendo la parte física, pero siempre unida a las aplicaciones, para que sirva de algo, digamos, el conocimiento que tenemos. Si no le damos aplicación, un poco es que se queda abstracto, ¿no? Porque nosotros generamos ciencia aplicada realmente, no estudiamos la ciencia pura, las matemáticas, la ciencia. Muy bien. Otra propiedad que es muy interesante, si nosotros un imán, si lo dividimos, ¿no? Un imán que tiene un polo norte y un polo sur, si lo dividimos, se generan dos imanes, pero también un polo norte y un polo sur. O sea, no podemos tener un solo polo individualmente, ¿no es cierto? Y si esto de acá lo volvemos a dividir, siempre vamos a tener dos pequeños imanes, con un polo norte y un polo sur. Inmediatamente lo definimos. Ahora, esta división puede ser también caprichosa, pero de igual modo, si yo lo corto caprichosamente, a pesar de la forma que tiene, siempre va a haber un lado norte y siempre va a haber un lado
aislados. Es una de las propiedades del magnetismo. No hay un polo magnético aislado. Fíjense que un polo eléctrico aislado sí existe. O sea, un polo eléctrico, o sea, un electrón es una carga eléctrica, un polo eléctrico aislado, ¿no?, de otro polo positivo, por ejemplo, ¿no? A diferencia de eso, el magneto, las características magnéticas no pueden tener un polo independiente. Ok, entonces, si yo tengo un cuerpo y ordeno sus moléculas, o sea, las oriento, de la suerte que si yo concibo un cuerpo como moléculas y cada molécula se comporta como un pequeño imán, ¿no es cierto? Yo hago que todas las moléculas tengan una orientación norte-sur, ¿no es cierto? Entonces, todas están apuntando al norte y lógicamente su contraparte sur apuntando al sur, y por lo tanto tendremos un cuerpo ordenado, y ahí va a tener propiedades magnéticas. Ahí van a poder atraer otros metales llamados, entre comillas, ferromagnéticos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo perder esas propiedades? Puedo golpearlo, ¿ok? Si tengo un imán, entonces compré un imán en la tienda, ¿no?, en la ferretería. ¿Sí? ¿Cómo le quito? ¿Cómo lo vuelvo? Lo golpeo. Si ustedes van golpeando, van desordenando el ordenamiento que tenían, ¿no? Ahora, el golpe es una energía mecánica que genera una vibración, y esa vibración se distribuye con las moléculas, y estas al vibrar van a generar también calor, ¿no? Y al generar calor van a tener energía cinética y van a desorientarse, van a empezar a moverse más, digamos, las moléculas. Lo otro es calentarla también. O sea, si tú calientas un imán, lo calientas, entonces el calor aumenta la energía cinética de las partículas, se mueven y se desordenan. Entonces perderían sus propiedades magnéticas también. Muy bien. Sí, muchos de estos ustedes lo conocen, han visto en su vida diaria. Que si hay cuerpos que no están magnetizados, pero si están pegados junto a un imán, estos mismos también inducen un campo magnético dentro de él, y pueden comportarse como imanes también, atrayendo a otros. A ver, desde el punto de vista matemático, hay, digamos, algo así como una ley de Coulomb de los polos magnéticos, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a tener un polo magnético va a estar relacionado al polo magnético de otro imán, porque no puedo tener polos independientes, ¿no? Entonces, de la misma manera como la ley de Coulomb y la ley gravitacional tiene casi la misma, ¿no? Y acá le podemos buscar una idea, ¿no? Cómo es que el comportamiento, lo que se llama la física estadística, ¿no? O sea, el comportamiento de gran cantidad de material desde el punto de vista estadístico se comporta de manera muy parecida. Entonces, si nosotros vemos si vamos a buscar la fuerza electrostática, o sea, la de Coulomb, o sea que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahora, la fuerza gravitacional está determinada por el producto de dos masas, ¿no es cierto? Su atracción o repulsión de dos masas, directamente proporcional a dichas masas e inversamente proporcional por la distancia que los separa. Y ahora, las leyes magnéticas se basan en una fórmula. Lógicamente van a cambiar las unidades, ¿no? Lógicamente, por eso tenemos acá siempre una constante universal, que lo que genera es que los valores, por ejemplo acá las unidades de polo están por amperiometro, ¿ok? Entonces, de tal manera que si tú pones esto y reemplazas aquí, finalmente vas a tener esto en newton, ¿no? Entonces, una constante de proporcionalidad para poder unir las unidades. Esto que está acá es el vector, el vector, o sea, también tiene dirección, es una magnitud vectorial, ¿okay? Ahora, digamos que los cálculos con respecto a la parte magnética no es tan importante, digamos, más que entender bien sus propiedades. Es interesante porque con respecto al tubo de rayos X,
en la actualidad hay un desarrollo muy interesante. Siempre cuando se habla del futuro, a veces el futuro tecnológico tiene requiebros, ¿no? Es muy interesante lo que está sucediendo en la actualidad. Siempre se quiso, digamos, al aumentar, al pasar de la tomografía computada secuencial monocorte, o sea, lo que se hacía una rebanada, o sea, en la camilla se giraba a 360 grados, ¿no? Teniendo la camilla estacionaria, se hacía un corte tomográfico y luego avanzaba la camilla medio centímetro o 1 centímetro y nuevamente tuvo que dar la vuelta al paciente 360 grados y así sucesivamente. Y había una sola fila de detectores, ¿no? Eso se llamaba la tomografía secuencial monocorte. ¿Ok? Luego hubo un estadio intermedio donde se generó un equipo que se llamaba la rotación continua. Es decir que antiguamente los tubos de rayos X estaban unidos a un transformador de alto kilovoltaje. Entonces, los transformadores de alto kilovoltaje tenían unos cables, unas cajas que era así. Antes los equipos salían así una caja, ¿no? Una cosa cuadrada, que salían unos cables de alta tensión por los gruesos iban al tubo. Pero un tomógrafo tenía que girar. Entonces los tomógrafos eran inmensos porque dentro de ellos estaban enrollándose y desenrollándose estos cables. Por suerte se copió un poco la tecnología de los trenes, estos trenes Gala, estos que prácticamente levitan, ¿no? De tal suerte que actualmente todos usan esta rotación continua, ¿no? O sea, tenemos un aro que le da la energía y el otro que lo hace girar, ¿cierto? De tal suerte que ya no tenemos un cable. A través de ese aro se pasa la energía eléctrica y el alto kilovoltaje al tubo que está girando, ¿no? Entonces todo ese desarrollo, luego vino la tomografía multicorte, primero vino la espiral, o sea que donde se movía continuamente el tubo y continuamente la mesa, ya era una espiral, y luego se aumentó el número de detectores y hablamos de la tomografía espiral multicorte. Ahora, cada vez se hizo más rápida la toma, o sea que ya podíamos hacer barridos, o sea, no solamente corte por corte, ¿no? Entonces teníamos que tener tubos de mayor capacidad, o sea, estaban botando radiación mucho más tiempo, o sea, constantemente, ¿no? O sea, es diferente que tú hagas un corte, ¿no? Tienes una curva de calentamiento, donde te haciendo el corte se calienta y después mientras se mueve la mesa y se prepara nuevamente para el siguiente corte, teníamos un tiempo de enfriamiento del tubo. Y los exámenes duraban un montón de tiempo, de tal suerte que la distribución del calor no era importante. Pero cuando en un solo momento tienes que desarrollarlo todo, o sea, tú cortas de acá hasta acá, entonces ya teníamos 10, 15 o 20 segundos, constantemente tenías que tener un tubo de gran capacidad de generar energía radiante y gran capacidad de disipación del calor, ¿cierto? Entonces ha habido un desarrollo interesante y los tubos se hacían bastante grandes hasta que Siemens dio el salto, un salto muy interesante y generó su famoso tubo estrato, que hasta ahora lo está desarrollando. A pesar de tener una gran disipación de calor, este tubo cambió, digamos, el esquema, porque todos conocemos estos tubos. Este es lo que se llama un tubo de ánodo giratorio, ¿no es cierto? Entonces esto está dentro del vidrio, ¿no es cierto?, de vacío. Entonces nosotros tenemos acá el ánodo girando, está girando el ánodo para que justamente no haya un punto de carga donde se hacen caer los electrones, o sea, lo que se llama la mancha focal, cuando antes los tubos eran estacionarios, o sea, era una placa de tungsteno empotrada en toda una manga de cobre, ¿no?, que disipaba el calor, pero estaba fijo. Entonces cuando se calentaba, se recalentaba el tubo, la mancha focal era el mismo punto donde le caían los electrones para generar la radiación. Entonces se giró, al girar ya no tenías una mancha, sino tenías una corona, porque iba girando y los electrones se distribuían en una mayor superficie. Mira, todo eso se fue desarrollando poco a poco. Todo esto está embebido en aceite para poder transportar, sacar esa cantidad de calor, ¿no? Actualmente los tubos que disipan mucha carga, ¿okay?, esos inclusive tienen un chiller. Un chiller es un sistema de enfriamiento donde generalmente en una zona fresca se tiene el agua, ¿no?, agua fría.
Entonces pasa el agua a través de la zona del tubo, recoge ese calor y luego se disipa y va girando. Bien, pero ¿dónde dio el salto Siemens con este tubo Straton? En que ya no era un tubo de ánodo giratorio, sino era el tubo giratorio. O sea, todo el tubo girado. En este caso, como ven ustedes, el cátodo es estacionario, ¿no? Está puesto en una zona y luego gira solamente el ánodo. ¿Okay? Pero aquí desarrolló un equipo, un tubo, donde en esta parte se encuentra, en el eje de giro se encuentra el cátodo, de tal suerte que giraba todo el tubo. Es interesante porque miren la forma que tiene, y acá estaba embebido el aceite. Ahora toda la superficie está embebida de aceite, de tal suerte que la disipación llegaba entre 5 a 7 millones de unidades de calor, ¿no? O sea que prácticamente no se recalentaba el tubo. Yo tuve mi primer equipo acá en el país, tuve este tubo. Pero acá generaba un problema interesante, porque fíjense ustedes, cuando estaban acá, los electrones salían directamente, ¿no? O sea, ponías acá los electrones del filamento, hacías pasar la corriente, generaban esta pequeña nube de electrones que se estaban salpicando, y luego generaban una diferencia potencial y llevaban los electrones hacia el ánodo y no había ningún problema, y siempre era así. Pero acá tenemos un problema, porque la corona seguía siendo la parte externa, y si tenías el cátodo en la parte central para que gire todo el sistema, ¿cómo hacías para que llegue allá? ¿No? Entonces esto lo solucionaron también con campos magnéticos. O sea, ponemos un campo magnético aquí, de tal suerte que vamos a generar una deflexión, ¿ok? Una deflexión. Entonces, la primera vez que presenté esto, soy muy neoplástica, me acuerdo, había varios médicos que decían, pero ¿para qué hacen este chiste? Me dicen, ¿para qué? Interesante, no entiendo. O sea, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué no lo dejaron igual? ¿Por qué tuvieron que deflectarlo? ¿No? Porque ahora el tubo era giratorio. Entonces la carcasa, fíjense que la carcasa es metálica, y ahora todas las sinuosidades del tubo estaban en casi directo contacto con el aceite. Entonces la disipación de calor era mayor. Y los diferentes fabricantes, cada uno han generado unos tubos de alta capacidad. Por eso antes, cuando vendías un tubo radiógeno, el fabricante te decía cuántos disparos te garantizaba. Generalmente era entre 40.000 a 50.000 disparos. O sea, si es que se quemaba el tubo antes de esos 40.000 disparos, te ponían un tubo nuevo. En cambio, actualmente los fabricantes ya te están dando un tubo por 6 meses. O sea, no interesa el número de disparos que hagas, ¿no? O sea, ya te dan un tiempo. Si dentro de ese tiempo se quema, te ponen otro. Es una garantía. Un tubo puede ser como un foco. O sea, puede durarte 2.000 horas como 1.000. Así que no hay. Entonces, por eso todo es importante aprender. Cada vez que compremos un equipo de rayos X para nuestra institución, nosotros mismos, con un negocio, tienes que hacerlo integral. Sale más caro al comienzo, porque los mantenimientos en general hacen, cuando se te quema una tarjeta, $1.000, $1.500, $2.000, $3.000. Pero si tienes un mantenimiento integral, ellos te cambian eso. Si se queman 3 tarjetas, te cambian las 3 tarjetas. Pagas más, pero al final sale menos. Tú puedes incluir el tubo también. Pagas un poquito más, pero tú tranquilo, trabajas tranquilo, nada. ¿Ok? Estamos hablando de tubos entre $50.000 y $80.000. O sea, si ya está metido, ya tienes como un seguro. ¿Ok? Te puede durar 1 año, como 3 años te puede durar un tubo. Y puedes tener una buena ganancia, pero por otro lado trabajas tranquilo. Se quema el tubo y vienen y te ponen está incluido. Entonces, yo he visto muchos colegas que desgraciadamente, claro, por el afán de poner su negocio a la justa, con un tomógrafo, han puesto un tomógrafo y al poco tiempo se les quemó el tubo. Y tuvieron que cerrar todo, porque ¿de dónde sacan $70.000? Si ya estás pagando al banco lo que costó el tomógrafo, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa con los colegas que se compran tomógrafo de segunda, el tubo también es de segunda, así que entonces tienes que proteger esa inversión. Muchos caen así por el tubo. Muy bien, entonces miren bien, acá se ponen campos magnéticos que hacen que desvíen, ¿no es cierto?, los electrones hacia la corona. Y el diseño, lógicamente, solamente es posible
teniendo campos magnéticos que deflecten los electrones hacia la corona. Muy bien. También van a encontrar ustedes que yo lo sigo viendo en forma, todavía en forma de prototipo, de investigación, que algunos ya están vendiendo. Hace un tiempo salieron y se fue muy popular. Vendían unos brazaletes, supuestamente eran de aleación, de metales. Entonces te ponías eso y eso te mejoraba el reumatismo, la artritis, ¿okay? Unos metales ahí, decía que tenían propiedades magnéticas. Hasta cobre te metían, que no tiene propiedades magnéticas, ¿no? Pero la gente ya... Ahora tampoco piensen de que eso es un engaño. O sea, dense cuenta que hay mucho placebo en esto, ¿no? Dense cuenta, ¿no? O sea, el hecho de ponerte ya por lo menos la parte anímica de tu enfermedad te la desaparece, ¿no? Es como los problemas. Tú tienes un problema, ¿no? Pero ese problema, digamos que real, es más o menos el 20%. Pero tú empiezas a decir, pero si eso, y cuando yo estaba acá, y si vienen acá, y van y me embarran la vaina, y después mi mujer se va con mi amigo. Entonces ya, ¿cuánto es el problema? 80%, ¿no? 90%. O sea, el problema real es pequeño, pero no tan pequeño, pero con lo que tú le metes igual la enfermedad. O sea, estás mal, tienes un dolor, efectivamente, una infección, ¿no? Pero tú empiezas a curar. Te sientes peor que lo que la verdadera. Entonces, si tú dices, oye, con esto te puede ir mejor, tienes un dolor, pero ya esa parte anímica se te está yendo si tú confías en la cosa esa. Es un efecto placebo, que definitivamente existe esa parte. La gente siente una mejoría. Probablemente porque hay unas, digamos, en el cerebro encuentras morfina. O sea, va a la zona del dolor y como te sientes ese confort, te mejora eso. Pero no te cura la enfermedad. ¿Cuál es la actividad que puede haber en la relación entre el campo magnético y el tejido biológico? Inclusive actualmente dan tratamiento. Aquí en el Perú también llegó una colega, se puso a trabajar con él. No le gustaba mucho porque no tiene un sustento científico. O sea, que haya un alivio. Sí hay una interacción del campo magnético sobre el sistema nervioso, pero digamos, ¿cuál es la ciencia de esto, no? Dice que curaban o sea, que tienen para el tratamiento de la ansiedad, pues, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? No lo sé. Acá, por ejemplo, le estaban dando un tratamiento a una paciente con campos magnéticos, ¿no? Con campos magnéticos, con cierta potencia. Y efectivamente, pues, si tú pones un campo magnético y este campo magnético es variable, puedes inducir una corriente. Y acuérdense que el sistema nervioso es cambiable. Ese movimiento del dedo es un movimiento inducido por el campo magnético que se está poniendo en la cabeza. O sea, es un movimiento que no es voluntario. Eso está bien, pero de ahí a que cure alguna cosa, ya habría que hacer el estudio bien, hacer un estudio realmente, ¿no? Si eso sirve. Pero esto como argumento de poner el campo magnético, lógicamente activa una zona del cerebro y genera un movimiento, ¿no? Es un cambio motor. Pero de ahí a que haya una curación de la ansiedad o algún tipo de epilepsia, habría que ver los estudios, ¿no? Muy bien. También se piensa de que el campo magnético puede tener una influencia sobre la sangre, ¿no? Acuérdense que la sangre es una proteína grande y en la parte central está formado es una globina, es una proteína muy grande, pero aparte de la globina hay otras cosas más, digamos, en la hemoglobina, ¿no? Hay una protoporfirina que engloba un grupo M, por eso se llama hemoglobina. En ese grupo M, en la parte central, se encuentran en los únicos enlaces hidráulicos el fierro. O sea, tenemos fierro, ¿no es cierto? Y el fierro podría tener propiedades magnéticas o paramagnéticas que influenciadas de algún modo. El campo magnético hay que ver porque
digamos, está generando la bioseguridad actualmente, ¿no? Ahora que estamos trabajando. Este es un prototipo, porque este es un equipo que vamos a ver que es de 4 Teslas. Como digo, clínicamente no vamos a encontrar, solamente para investigación. Para investigación se está trabajando hasta con 7 Teslas, pero actualmente solamente hay de 3 Teslas. Me había tirado algo. Ahora van a tirar un engrapador. Miren, eso sucede realmente. Un engrapador, pues miren qué peligroso es. Ustedes van a trabajar, probablemente les toque trabajar en un resonador. Miren, ahí hay más o menos 200 o 300 kilos de fuerza. Fíjense, está flotando prácticamente, ¿se dan cuenta? Miren, es una herramienta pesada y viene con la fuerza que jala los 3 Teslas. Lo está jalando con más o menos 300 kilos de fuerza, ¿no? Por eso está flotando. El campo magnético puede ser peligroso con grandes cosas como esta, como puede ser un balón de oxígeno, que ya ha sucedido en el mundo, ¿okay? Baloncitos que han golpeado a los pacientes, etc. Un clip, nomás, esos clipsitos, esos son, sueltas y le puede hacer una rayadura a un paciente, y ahí te genera un juicio. Después hemos tenido una enfermera que entró con unas tijeras. Cuando le estaban sedando, había un examen de sedación a un perito. Jaló las tijeras, se le puso en la cabeza y lo mató. Un policía entró con un paciente ayudando para entrar a un magneto y el magneto le sacó la pistola y hizo un disparo, ¿no? Entonces hay que la bioseguridad, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Nos ha pasado, es increíble, ¿no? Y ojo, ahora el tecnólogo, así como ha ganado su nivel profesional, tiene su colegio, tiene todo, ahora es pasible de ser enjuiciado. Antes era como que el médico que estaba a cargo nomás se chupaba todo, digamos, porque finalmente los que manejaban eran técnicos, eran como un obrero, un trabajador, ¿no? Entonces, como no tenía, digamos, un nivel profesional, no tenía ninguna responsabilidad, el que asumía la responsabilidad del médico, pero ahora no, ahora ya el tecnólogo. ¿Okay? Les voy contando esto para que tengan presente, ¿no? Esta gente no se olvida por la vida rutinaria. A ver, acá cerquita, Hospital 2 de Mayo, equipo de 3 Teslas, casi nuevo. ¿Qué pasó? Dejaron la puerta abierta, 3 Teslas. Dejaron la puerta, yo nunca he trabajado con 3 Teslas, yo trabajo hasta 1.5. O sea, yo mismo me tengo que empezar a preocupar cuando me traiga un equipo de esa intensidad. Entonces vino, acuérdense que las sillas de ruedas, o sea, el equipo era moderno, pero las sillas de ruedas de las camillas son de fierro, ¿no? Entonces no son de aluminio, son más caras. Entonces vino el enfermero, lo puso en traída nomás del magneto, el paciente, y lo dejó. En ese momento no sé qué estaba haciendo el tecnólogo, estaba con toda la puerta abierta, cosa que nunca se debe hacer, ¿no? Siempre uno tiene que mantener la puerta cerrada del magneto, que es casi como una refrigeradora. Es esa puerta como el frigorífico, así es, ¡plum!, se cierra la puerta. Inclusive hay un fierro, así que se jala, ¡plum!, se queda cerrado. Pero lo tenía abierto de par en par, no sé qué se puede hacer, y lo dejó en la entrada. Y vino el tecnólogo, lo empujó un poquito nomás. Entonces, se fue contra el equipo, y con la silla, pues, y lo tiró contra el equipo. Y el equipo es así, enfermo, lo quiere llevar a la parte central, ¿entiendes? ¿Ya? Y lo quiere meter al hueco, y al pobre señor que está ahí. Que hizo el experimento tecnólogo, ya no había más que hacer, había un botón rojo, ¿ok? ¡Pam! Ese es el quench, o sea, se convierte todo el helio líquido en helio gaseoso y se va al magnetismo. ¿Cuánto cuesta recargar eso? Entre 5.000 a 10.000 dólares. ¿Ah? Se me quisieron cobrar por un video que finalmente es un responsable. ¿Te das cuenta, no? Parece, ¿no? No, el magnetismo, ahí está, ahí te toco. ¿No? A mí me pasó, por lo primero, a mí me pasó esto así, esto que hay acá, casi me corta la cara, en la cara no, por favor. Pasó con una silla de ruedas, ya que estaba pasando a esta señora, tenía polio, las 2 piernas, y le íbamos a pasar con el medio. Yo puse este lado, el medio que acá.
¿ya? Para pasar a la silla de ruedas, y ya le habíamos sacado, ya le habíamos sacado las, ¿cómo se llama eso? Donde van los brazos de la silla de ruedas, ¿no? Donde van los bracitos, así, la silla, entonces, eso se sale, pa y pa. Eso ya la hemos sacado fuera. ¿Para qué? Para que solamente quede la silla y la pasamos a la señora de la camilla. Pero ¿qué sucede? Que nosotros estamos así y tenía una auxiliar de enfermería que se quedó mirando en la puerta. Y cuando quisimos pasar, ella entra. Y nosotros, qué bien, nos viene a ayudar. No sacó una de las patas. ¿Me entiendes? ¡Pah! Sacó así y saqué la jalada. Pero es interesante porque al jalar con tanta fuerza, por la inercia se va hasta el otro lado del hueco. Pero como la parte en el medio está la más intensidad, se va así y luego también lo jala nuevamente, también se va para allá así, y así como y es una cosa como un cuchareo de la patada, ¿no? Como han visto ustedes a ver, si se pueden meter un segundo, nos reventamos. Muy bien, mira, nosotros somos, mira bien, somos agua realmente, un 75% de agua, ¿no? Pero, ojo, el agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Pero por cada oxígeno hay 2 de hidrógeno. ¿Por qué tan poco hidrógeno? Porque este es el modelo de composición corporal, tiene que ver con la nutrición y esto está en peso. Lógicamente, con respecto al peso, el hidrógeno pesa menos que el oxígeno. Por eso tenemos acá en peso agua. Por ejemplo, en peso tenemos más agua, mira la cantidad de lípidos que tenemos, ¿no? La proteína y otros elementos. Con respecto a la masa celular, tenemos más masa celular que líquido extracelular que sólidos extracelulares. Y con respecto a esto, tenemos más lo que pesa en nosotros más es el músculo, el tejido adiposo. Ojo, esto puede cambiar. Este es un paciente sano y con bien distribuido. Este tejido adiposo puede cambiar con esto, pero el músculo debería pesar más que esto, menos el hueso. El hueso tiene más densidad, pero hay menos hueso que músculos. La sangre tiene una parte importante con respecto a otros. O sea, si bien es cierto, nosotros el tejido biológico está formado básicamente por estos primeros elementos, que es el oxígeno, el carbono, el oxígeno, ¿no es cierto? Tenemos una buena cantidad. Es cierto que tenemos otras cosas más. Tenemos calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro. Tenemos hierro, por ejemplo, que el hierro es paramagnético. Tenemos el manganeso también es paramagnético, ¿no? Y tenemos una serie de otros elementos. O sea, podemos encontrar cosas que pueden ser paramagnéticas en el cuerpo, a pesar de que la mayoría es diamagnética. ¿Qué significa diamagnética? Que no te jala un imán. Que te pongo un imán y no te jala aquí. Acá, en el ejemplo de este señor de acá, lo jaló la silla. Jaló la silla y él estaba ahí. Si lo estaba sin silla, no lo jalaba, ¿no? Equipo nuevo, ese sí, equipo nuevecito, Ricardo Paz. Ellos pasaron de un equipo de 0,2 Tesla, pequeño equipo de poco a campo, pasaron a 1,5. Entonces, normalmente en ese equipo, como están bajo el campo, inclusive pueden meter algunos metales. O sea, como tiene poca fuerza, es suficiente que te jala un poquito, pero no con tanta violencia. Es así que venían y limpiaban con su ilustradora el de la limpieza en la mesa. Estaban en entrenamiento, no habían hecho ningún paciente en ese equipo de medicina. Y entró pues el pata, como toda la vida entraba con su máquina, esa chasqui que dice, ¿no? Esa ilustradora, esa redonda. Y rompió, se fue el gas. Una desgracia total. ¿Quién es el culpable? Estamos hablando de equipos que pueden costar cerca de $1 millón. Así cuestan los equipos de resonancia magnética. Tienen que estar preparados para eso. Y para que vean, al mejor, uno de los más cuidadosos, no voy a decir que yo soy descuidado, ¿no? Pero la verdad es que yo veía a mi otro colega, ¿no? A mi otro colega que era más cuidadoso que yo. A veces yo también decía, pucha madre, estoy bien cuidadoso, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no?
hay que buscar cuando viene con camilla, a veces hay pequeños cilindros de oxígeno entre la ropa. ¿Por qué? Porque cada que tiene mételo ahí nomás, abajo, ponen cosas. La misma lata esa que tiene la hojalata esa de las historias clínicas. Esa hojalata es la hojala, ¿no? Entonces, y a él le pasa. Yo estaba presente, pero no era mi turno. Yo estaba presente, o sea, yo había acabado mi turno, me estaba yendo y él entraba en la noche. Pero me quedé conversando y entró el pata así, ¿no? Y cuando estábamos mirando, felizmente, o sea, golpeó un poco la antena y se pegó al magneto. Entre 5 lo tuvimos que jalar. Como que amarrar una soga ahí, entre todos ahí, jalando para sacar felizmente lo rajó un poquito el plástico, pero al más cuidadoso le cae la. Bueno, pero esa experiencia también yo ahora sí empiezo a revisarla todo el mundo. Muy bien. Las propiedades magnéticas a veces están unidas también al estado, ¿no? El oxígeno generalmente a la temperatura ambiente es gaseoso, pero a ciertas temperaturas el oxígeno mismo se vuelve líquido, ¿no? Ahí por ejemplo están echando líquido y fíjate que aquí hay dos polos magnéticos y son atraídos, ¿se acuerdan? Claro, que al momento que contacta inmediatamente se solidifica, ¿no? Se vuelve como hielo, ¿sí? Pero el agua puede tener propiedades magnéticas solamente al cambiar su estado, ¿okay? Al cambiar su estado, porque normalmente el oxígeno es diamagnético, ¿no? Puede ser carbono, oxígeno y nitrógeno, pero en estado líquido, el oxígeno, esto no es agua, es oxígeno en estado líquido. Muy bien, puede tener esas propiedades también. Origen del magnetismo, que eso es lo que queríamos llegar. ¿Pasado? No fue un campo de eso. Mira, voy a comprar pila. Por favor. Por favor. A ver, un campo eléctrico es generado por una carga eléctrica en movimiento. Ajá. Ahí está mal ahí. Un campo magnético debería decir. Un campo magnético es generado por una carga eléctrica en movimiento. Un electrón confinado en un orbital atómico representa una carga en movimiento con momento angular orbital y momento spin angular. Cada momento angular del electrón genera un campo magnético. ¿Ok? Los electrones, al tener su spin, o sea que tener ese giro, genera un movimiento, y como es una carga magnética en carga eléctrica, genera en su alrededor un campo magnético. Ahora, debido a que el núcleo también posee una carga eléctrica, puede tener un momento angular spin diferente de cero y este puede generar un campo magnético. Esto es interesante. Todos los efectos magnéticos macroscópicos que nosotros vemos de los imanes y esas cosas están generados básicamente por los campos magnéticos generados por los electrones. ¿Okay? Pero también vamos a ver que el núcleo de ciertos átomos, especialmente el núcleo de hidrógeno, también tiene propiedades magnéticas. Tan es así que nosotros sacamos la información de resonancia magnética de los núcleos de hidrógeno, de los tejidos. ¿Okay? O sea que el núcleo, o sea, las cargas positivas del núcleo también pueden generar campos magnéticos si tienen una propiedad especial llamada spin nuclear. Dice, los dos mayores tipos de propiedades magnéticas en la materia, mayormente relevantes para una discusión en sistemas biológicos humanos, son el diamagnetismo y el paramagnetismo. O sea que el diamagnetismo y el paramagnetismo son propiedades, digamos, que nos van a servir inclusive para entender algunos fenómenos en la generación de las imágenes. Muy bien. Si bien es cierto, una carga positiva y una carga negativa pueden generar los mismos campos magnéticos, esto dependerá de ciertas partículas. Fíjense, el electrón, debido a que tiene una masa 1840 veces menor que la del protón, tiene 1840 veces más grande su campo magnético que puede generar. Un protón tiene un campo magnético menor que la del electrón, ¿cierto? Debido a que la masa es 1840 veces mayor que la masa del electrón. O sea,
que el campo magnético es inversamente proporcional a la masa. Es que yo no sé. ¿Sería medio? Mira. ¿Qué le digo? Muy bien. ¿Sí, como ven? Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros generamos imágenes de resonancia magnéticas con un campo magnético muy pequeño. Las señales son muy débiles, por eso necesitamos conocer estos fenómenos, porque nosotros vamos a generar a partir de estas señales una imagen de calidad. Entonces, generar una imagen de calidad es multiparamétrico, debido a que tenemos que ampliar estas señales. En cambio, la señal del electrón es muy intensa, es muy grande. Bien. Nosotros dentro de un resonador magnético vamos a tener un campo magnético principal, que generalmente es un campo estático, que no se mueve. Vamos a tener campos variables, como las gradientes, y también pulsos de radiofrecuencia, que son campos electromagnéticos, donde tienen campos eléctricos y campos magnéticos variables. Tenemos resonancia interferente. Pero es importante ver esto. Yo lo pongo porque, como digo, entendemos una propiedad magnética, pero me interesa que se conozcan sus aplicaciones realmente, ¿en qué nos sirve para nosotros? Desde aquí, por ejemplo, estamos viendo que como nosotros somos 75% de agua y tenemos mucha agua en el cuerpo, y por cada átomo de oxígeno tenemos 2 de hidrógeno, tenemos un montón de hidrógeno en el cuerpo. Entonces, justamente se escogió los átomos de hidrógeno, especialmente el núcleo de hidrógeno, para sacar la información de resonancia magnética. Entonces, nosotros, las imágenes de resonancia magnética que ven ustedes en los libros, esa imagen fue generada sacando la información de los núcleos de hidrógeno del cuerpo, ¿cierto? Lógicamente que los núcleos de hidrógeno están formando parte de diferentes tejidos, ¿no? Y dependiendo de cada tejido, la señal se modifica, por lo tanto puedo tener un contraste. Pero básicamente generamos un fenómeno, el fenómeno de resonancia magnética es relativamente sencillo, tiene 2 fases. Tiene una fase que se llama de la magnetización, esa fase de magnetización. Los protones, esto cuando metemos a un campo magnético, los núcleos de hidrógeno del cuerpo se alinean con el campo magnético principal de la máquina. Una vez que están alineados, les lanzo ondas de radiofrecuencia, o sea, pulsos de radio, y estos protones absorben esa radiación, esa radiofrecuencia, que son ondas de radio. Y luego, estos protones, cuando se suspende la onda de radiofrecuencia, ese exceso de energía que han absorbido lo emiten luego cada uno de ellos en forma de radiofrecuencia. Al lado del paciente tenemos un aditamento que se llama antena, porque recibe estas señales que vienen del cuerpo. Estas señales se convierten en ondas eléctricas, y estas ondas eléctricas se convierten en números, alimentan una computadora y generan una imagen de resonancia magnética que nosotros conocemos. El hecho de que estos protones que se encuentran alineados con el núcleo magnético absorban los pulsos de radiofrecuencia, a eso se llama resonancia. O sea, están resonando, porque estos van a tener un nivel energético al mismo nivel que el nivel energético de los pulsos de radiofrecuencia. Y ahí generamos las explícitas imágenes de resonancia magnética que actualmente tienen una alta resolución de contraste y una alta resolución espacial. Nosotros siempre tuvimos en radiología el gran problema de ver las partes blancas. Cuando solamente teníamos rayos X, hacíamos una serie de cosas, o sea, poníamos a gas, poníamos yodo, poníamos agua, líquidos, ¿no? Introducíamos una serie de elementos por vía oral, por vía rectal, etc. Teníamos que opacificar los tejidos porque no se podían ver, ¿no?
en una radiografía yo veo la sombra hepática, o sea, ahí veo la sombra hepática, yo puedo saber si está agrandada, si está disminuida, nada más. Yo veo la sombra de los riñones, ¿no? Si no tengo contraste. Veo el psoas, que es la sombra del psoas, ¿no? O sea, siempre fue problemático ver las partes planas. El advenimiento, tanto de la ecografía como la resonancia magnética, claro, primero la tomografía, pero fue superada por la resonancia magnética para las partes blandas. Podemos ahora diferenciar una serie de elementos. Fíjense acá, podemos ver la columna vertebral, los discos intervertebrales entre ellos, el canal raquídeo. Fíjense que esta es ¿qué cosa es? La médula espinal. Esta zona, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo. Esta zona, la protuberancia. Esta zona, el mesencéfalo. Acá, ¿esto que está acá qué será? Los colículos. Los tubérculos cuadrigeminales. El cuarto ventrículo. ¿Y esto qué será? Esta cosa blanquita que se ve. Ah, es el conducto. El acueducto de sí, el acueducto de Silvio. Esto que está acá, que pasan unas tetitas. Los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tenemos el diencéfalo, el septum pelúcido. ¿Esto qué será? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. ¿No? ¿Esto que está acá qué será? Negro. Aire. Negro. Aire. ¿Qué será? Este será el seno frontal y este el seno efenoidal. ¿Y esto qué será? La hipófisis, el tallo hipoficiario. ¿No? Miren las cosas que se pueden ver acá. ¿No? Esta cosa negra que se ve acá es interesante. Las cosas que se mueven se ven oscuras en resonancia magnética. Esta es la vena cerebral interna, ¿la ven? Si esta es la vena cerebral interna, esta está dando su sangre ¿a dónde? A esta zona que se llama la vena cerebral interna, llega a la vena a la gran vena de Galeno, pues, a la vena de Galeno, y este lleva la sangre ¿a dónde? Al seno venoso. Seno recto. Seno recto. O sea que tan mal. Ya vayan a ver su libro. Muy bien, miren la anatomía que podemos ver. Y es interesante porque cuando nosotros hacíamos solamente tomografía, o sea, no teníamos esta claridad, entonces digamos que habíamos abandonado la neuroanatomía. Entonces cuando entramos a eso, escucha que todo el mundo tuvimos que ver y reconocer estas cosas que no veíamos antes. Antes generalmente veíamos digamos el sistema ventricular y el espacio nanoideo, y eso lo asociábamos a ciertos órganos, pero ahora se pueden ver perfectamente. Pero las manifestaciones macroscópicas, las que vemos, realmente están definidas, esos efectos magnéticos de los imanes y esas cosas, están definidas básicamente por la distribución electrónica. Nosotros sabemos ahora que esta es la visión, es una visión moderna de la distribución electrónica. Ya cuando hablamos antes, dibujamos la bolita central con las cosas girando. Eso todavía sirve para enseñar, pero desde el punto de vista actual, vamos a ver al átomo más bien como una serie de un sistema energético donde los electrones se encuentran distribuidos, se van distribuidos por capas. En cada capa habrá cierta capacidad de los electrones, y esta capa va a tener unas subcapas, ¿no es cierto? Subniveles. Estos subniveles es el SAR, el principal, el difuso y el fundamental, que tienen un determinado número de orbitales, ¿no es cierto? Y estos orbitales van a tener una cierta capacidad de tener a los electrones. Y esta forma de distribución, llamada el desarrollo o el serrucho, lo que está diciendo es cómo es que van distribuidos los electrones. ¿Bien? Acá tenemos el 1s2, luego viene el 2s2, el 2p6, el 3s2, el 3p6, el 4s2, luego te vas al 3d10 y de ahí bajas al, ¿no? Así sucesivamente vas distribuyendo, ¿no? Y quedan definidos de acuerdo a su nivel energético cada electrón. Y esto, cada electrón va a estar definido por lo que se llama un número cuántico. Y un electrón debe diferir números cuánticos del otro electrón.
por lo menos debe diferenciarse en el spin, ¿no? Y en el spin nuclear. Hay, lógicamente, vamos a revisar esto para acordarnos, seguramente viene el examen, ¿ok? Cómo se distribuyen los electrones de una manera correcta y incorrecta. Si es que yo tengo, digamos, acá 6 electrones y tengo 5 orbitales, primero lleno en la misma dirección, ¿no es cierto? Los paralelos, llevo 1, 2, 3, ¿no? Y luego llenaré los antiparalelos y así. No puedo gastarme todo, digamos. Esa es la manera como uno va distribuyendo de acuerdo al número de electrones que uno tiene. Muy bien. Una vez que tengo, acá por ejemplo tengo uno S2, tengo 2 electrones y si un paralelo, tengo 2 S2, tengo un paralelo. Tengo, acá sería 2P6, nada más, porque tengo 3 electrones, 3 orbitales, 6 electrones y tengo 2, lleno 1 y 1. Acá está mal esto. Entonces antiparalelo y paralelo. Muy bien. Ya tenemos el principio de inclusión de Pauli y cositas que ustedes van a revisar, ¿sí? Está muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos todos los orbitales, esto es un orbital, o sea, todos los orbitales tienen una capacidad de 2, los orbitales tienen de acuerdo a su subnivel. En el S tengo un orbital para 2 electrones, en el P tengo 3 orbitales y tengo una capacidad máxima de 6 electrones, y así sucesivamente. Pero cuando hemos llenado todos y están todos completitos, no me sobra ni me falta electrones, entonces decimos que estos electrones se encuentran apareados. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que estos electrones tienen la posibilidad de generar un campo magnético, pero si todos se encuentran apareados, ¿ok? Entonces sus contribuciones magnéticas se ven compensadas con la otra, en el sentido contrario, y desde el punto de vista magnético esto es diamagnético, o sea, no tiene comportamiento. Es evidente que el comportamiento magnético de un elemento dependerá tanto del campo magnético externo, o sea, el campo magnético efectivo, como el campo magnético local. Esa relación se llama susceptibilidad magnética. ¿Okay? Y es importante en resonancia magnética porque esta susceptibilidad magnética me puede generar artefactos. Y nosotros hemos tenido que desarrollar, en la resonancia magnética hemos tenido que desarrollar una serie de secuencias específicas para poder eliminar estos artefactos metálicos. Los artefactos metálicos dan una, valga la redundancia, son susceptibles a una alta susceptibilidad magnética. ¿Okay? O sea, la relación entre el campo magnético externo y la influencia del campo magnético local se llama susceptibilidad magnética. Esto no es X, esta es la letra. ¿Qué letra Y es esta? La letra Y, chi, ¿no? Por eso cuando se pone al cuadrado, en estadística se llama chi cuadrado, ¿no? Chi no, chi al cuadrado. ¿Qué cosa es la susceptibilidad magnética? Por lo menos para tener una idea. O sea, describe la respuesta magnética del tejido que genera su propio campo magnético como su efectivo campo magnético. O sea, si tú colocas un tejido a un campo magnético intenso, digamos, de un Tesla, o sea, digamos, supuestamente todos los tejidos están soportando, digamos, un Tesla, ¿no? Todos ellos. Pero localmente, de acuerdo a su composición, podrían responder con un campo magnético que podría estar a favor o en contra del campo magnético principal, de tal suerte que alrededor de ese protón, de ese núcleo o de esos tejidos, haya más o menos campo que el campo magnético externo. ¿Okay? A esa relación entre el campo magnético externo y el campo magnético local que se forma se llama susceptibilidad magnética. Y el campo